El domingo pasado habló Dios respecto a que tú eres un instrumento escogido. ¿Cuántos instrumentos escogidos hay acá? Amén. ¿Tú eres un instrumento escogido? Sí. Gloria a Dios por eso. Realmente hoy un instrumento escogido de parte de Dios tiene que cumplir con requisitos, tiene que cumplir el perfil que Dios ha demandado, que Dios ha determinado a través de su palabra. Vimos hace 8 días que Pablo tenía una fe completamente equivocada. Él pensaba que estaba sirviéndole a Dios. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios, persiguiendo justamente a los hijos de Él, a los cristianos. Hasta que tuvo un encuentro ¿con quién? Con Cristo. Y yo creo que tenemos hoy nosotros que estar orando en todo momento, tener una relación íntima, un encuentro con Cristo en todos los días de nuestra vida. ¿Quién quiere o quién anhela que su fuego cada día sea más grande, más potente, más fuerte, más avivado? ¿Quién quiere? ¿Quién lo anhela? Es lo que tienes que estar orando el día de hoy. Aviva el fuego que hay en mí, Señor. No permitas que me apague, no permitas que me enfríe. No permitas que este fuego se convierta simplemente en una vela, en una flama, que no calienta, que no alumbra. Y eso es responsabilidad de cada cristiano, de cada creyente. Y si realmente tú eres un instrumento escogido por Dios, entonces tú tienes que saber que hay requisitos y perfiles que Dios ha establecido para que realmente tú los cumplas. Quiero que me acompañes a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Como todo instrumento escogido, no puede faltar tu espada que te acompañe en todo momento. Y necesito ver espadas domingo a domingo. No quiero ver celulares. No me gustan los celulares, me gustan las espadas físicas. Realmente que digas, tú aquí tengo mi espada, pastor. Y nunca más me separo de ella. ¿Quién dice amén? Y si me acompañas al versículo 19 del capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a tratar de entender el versículo y quiero que lo medites, que lo pienses, que lo vuelvas a leer. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿A cuál fundamento se refiere? Muchas veces la invitación es que tenemos que leer el contexto. Lee el contexto y luego lees el texto y luego sacas tus conclusiones. Aquí tal pareciera que hablara de Cristo, que el fundamento es Cristo, específicamente en este pasaje. Y no está mal, es cierto, la iglesia está fundamentada en Cristo, tu vida está fundamentada en Cristo, tu matrimonio está fundamentada en Cristo. Cada joven que me acompaña esta mañana está fundamentada su vida ¿en quién? En Cristo. Está bien, es cierto. Pero si yo dijera que el fundamento de Dios está basado en la fe salvífica, ¿estaría mal? No, esa fe que salva, ¿dónde está puesta? En Cristo. Si yo dijera que no es Cristo ni la fe, que es la palabra de verdad, ¿está mal? No, porque la autoridad de la Biblia, la autoridad de la iglesia, su autoridad es la palabra de Dios. Y si dijera que no es Cristo, que no es la palabra, que no es la fe salvífica, que es la iglesia, está mal.
Ah, ya veo que dudaron. Ya no escuché el amén, ya no escuché, claro que sí. Vamos a ver a qué fundamento se refiere, porque es importante entender que el fundamento de Dios está firme. Y para que tú y yo entendamos que está firme, hay que entender a qué fundamento se está refiriendo. Y para empezar, fundamento significa algo que está firme, algo que está estable, algo que es sólido, algo que es seguro. Eso significa la palabra fundamento, algo firme, algo estable, algo sólido, algo seguro. Vamos a leer otro pasaje. Aquí mismo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Te voy a pedir, siempre trae tu Biblia, trae cuaderno bíblico, tu pluma. Es importante que todos los pasajes que hoy Dios esté hablando a tu corazón, anótalos y medítalos durante la semana. Recuerda que tienes que masticar, rumiar el mensaje. Esa es una tarea permanente hasta que Cristo venga. Todos los domingos rumea el mensaje. Todos los domingos rumea el mensaje. Medítalo, analízalo y llévalo por obra. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vuelvo a preguntar, ¿será que ese fundamento firme puede ser la iglesia? Amén. Voy a leer otro pasaje. Vamos a Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Cristo está hablando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién está siendo edificada la iglesia? Sobre Cristo, es el fundamento. Pero aquí la pregunta es, regresamos nuevamente entonces a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿A qué fundamento se está refiriendo? A la iglesia. Vamos a ver por qué. Vamos a seguir leyendo. Pero ahorita en este momento dice que tiene este sello. ¿Saben qué es un sello? Algo que es visible e identifica. Si nos vamos al Antiguo Testamento, aquellos hombres que tenían grandes ganados, mucho ganado, ¿cómo hacían para identificarlos unos con otros? Los tienen que sellar y poner las iniciales del dueño, ¿sí o no? Y yo pregunto, ¿Cristo está sellado? ¿La palabra está sellada? ¿La fe está sellada? ¿La iglesia está sellada? Yo creo que la iglesia está sellada. Y el sello es el Espíritu Santo. Pero bueno, aquí dice, el versículo dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y un sello que damos que es algo que se ve, es visible. ¿Cuál es ese sello? Punto número 1. Ese sello dice que conoce el Señor a los que son suyos. El título de la predicación: conoce el Señor a sus instrumentos. Conoce el Señor a sus instrumentos. ¿Cómo se llama el título? Conoce el Señor a sus instrumentos. Y aquí dice, conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme
porque tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces quiere decir que todo instrumento escogido por Dios es visible, se puede ver. Nos podemos dar cuenta que es un instrumento de parte de Dios, porque es visible. Y no está hablando justamente de la persona como sí. Algo tiene que hacer ese instrumento para que sea visible ante los ojos de otros. Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una persona del mundo que se ve y una persona que viene del reino, que también se ve? A simple vista, tú tienes dos personas ahí, dices, son dos personas, y las veo. Pero se refiere aquí a una referencia espiritual. Tú tienes que ver las cosas que no se ven, las cosas eternas. Tenemos que aprender a enseñar a nuestros ojos espirituales a ver las cosas eternas. Y aquí me gusta mucho esta parte porque dice que Él conoce a los que son suyos. ¿Cuáles son aquellas cosas que esperaría Dios ver en nosotros? ¿Cuáles cosas tú como cristiano, como seguidor de Cristo y como instrumento de Él, qué te gustaría ver en otros? Como un instrumento escogido de Dios. ¿Qué cosas, qué virtudes te gustaría a ti ver? Y deben ser virtudes que se puedan observar, que se puedan ver, palpar espiritualmente. ¿Cuáles serían esas cosas? Vamos a ver cuáles son aquellas cosas en las que hoy Dios querría ver en un instrumento escogido de Él y que Él conoce. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me... Aquí hay grandes cosas que Dios quiere ver justamente en aquellos instrumentos escogidos por Él que Él conoce. Dios quiere conocer a cada instrumento que hoy Él ha escogido. Y aquí te pone justamente requisitos. Primeramente dice que son instrumentos que oyen la voz de Cristo. Han preparado sus oídos para escuchar la voz de Cristo. Conocen la voz de su buen pastor. ¿Tú escuchas la voz de tu buen pastor? ¿Cada cuándo escuchas su voz de tu buen pastor? ¿La logras identificar? Porque recuerda que hay una voz que se parece muy a la de Cristo. Alguien que se disfraza como ángel de luz, ¿te acuerdas? Y tienes que identificar cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz justamente del enemigo. Pero aquí dice claramente que son tres cosas que tiene que reunir un instrumento escogido por Dios. Que primeramente escuchen la voz de Cristo. Dos, que las conozca Cristo. ¿Hoy te conoce Cristo? Y no estoy hablando de tu nombre. No estoy hablando de dónde vives. No estoy hablando si ya tú te recibiste o sigues en la escuela o si estás trabajando en una empresa. A ese conocimiento no se refiere la palabra. Es un conocimiento íntimo. Es un conocimiento vivencial. Hoy sé quién es Cristo, sabe quién es hoy Israel Mercado. Porque ha llevado un conocimiento íntimo, una comunión íntima. Y yo he aprendido que cuando hay una comunión íntima, produce algo. Cuando un hombre y una mujer tienen una comunión íntima, producen algo y se llama hijo. ¿Qué está produciendo Cristo en ti? ¿Qué ha concebido Cristo en ti? Y aquí la respuesta sería frutos, pastor. Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ah, wow, sí, correcto. Son los frutos que concibes justamente con Cristo a través del Espíritu, a través de su palabra. ¿Hay más frutos? Obediencia. ¿Hay más frutos? Mansedumbre. ¿Hay más frutos? Fidelidad. ¿Hay más frutos? Humildad. ¿Hay más frutos? Perseverancia. ¿Hay más frutos? Integridad. Y le vas sumando, porque son los frutos que justamente tú concibes en esa intimidad con Cristo. Aquí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6, 17:6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuántos Dios ha escogido para Cristo? ¿Cuántos Dios ha escogido para su Hijo? Aquí está muy claro. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Cuál es lo que quiere ver Dios? Y han guardado tu palabra. Otro requisito. Has aprendido a memorizar, has aprendido a guardar, has aprendido a meditar, has aprendido a aplicar su palabra. No es cualquier instrumento, es un instrumento escogido por Dios para que sean instrumentos que lo glorifiquen, instrumentos que lo honren, instrumentos que le sean fieles a Él. Tenemos que aprender justamente esto. Si tu vida no está siendo usada por el Señor, entonces ¿por quién está siendo usada? Acuérdate, solamente pueden ser dos. Hay dos tipos de instrumentos: los que están siendo usados por el Señor y otros que están siendo usados por Satanás. ¿De qué clase o de qué tipo o de qué grupo eres? No me digas lo que te gustaría ser. Dime lo que eres hoy, en función de lo que Dios conoce de ti, cuando estás justamente en lo íntimo, cuando tú estás justamente a solas, cuando tú estás justamente en tu cuarto, cuando tú estás justamente solo. Ahí es cuando demostramos quiénes somos. Un instrumento de Dios no se viene a dormir acá. Un instrumento de Dios no se pone a ver su teléfono celular viendo WhatsApp y viendo películas y viendo tiene que escuchar al Señor. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es lo que dice la palabra. Segunda característica. Regresamos nuevamente, por favor, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Segunda característica: y apártense de iniquidad. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios te está demandando santidad. Dios te está demandando apartado para Él. Sed santos como yo soy santos en toda vuestra manera de vivir, no en ciertas cosas, no en ciertas cosas que se ven a los ojos de los seres humanos, en todas las cosas que hoy Dios está viendo durante todo el día, la semana, el mes, el año en ti. Yo decía el fin de semana, tú tienes que demostrar ser hijo, pero no solamente los domingos, no solamente los miércoles, no solamente los viernes. Tienes que demostrar que eres un hijo, un instrumento de Dios todos los días de tu vida, hasta que Cristo venga o Dios te mande llamar antes.
Ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto. Y la única manera que yo he encontrado para poder cumplir este desafío es estar unido a Cristo, estar enraizado en Cristo y que la palabra esté enraizada en mí. No hay otra forma, amados. ¿Alguien dirá, ¿habrá algo más importante que la palabra? No. ¿Habrá algo más importante que Cristo? No. ¿Habrá algo que realmente hoy yo tendría que hacer además de? No. Todo tiene que ser centrado en Cristo. Tu vida tiene que ser cristocéntrica. ¿Para qué esta es una iglesia que no es cristocéntrica? Que solamente se habla de éxitos. Se habla del evangelio de la prosperidad. Se habla de tener, de pactar, de declarar. Eso no sirve. Lo que realmente sirve en una vida de un cristiano es apegado a la palabra y realmente reflejando la palabra en su vida. Y aquí dice que la segunda característica es muy clara: apártense todos aquellos de la iniquidad, a todos aquellos que pronuncian el nombre de Cristo. Fíjense, hasta el pronunciar a Cristo en un corazón equivocado, incorrecto, es ofensa para Dios. ¿Tú sabías eso? Ahí está. Iniquidad viene del griego adikia con K, y significa perversidad, significa injusticia o desobediencia y significa maldad. Apártense de iniquidad, apártense de la maldad, apártense de la desobediencia, apártense de la injusticia, todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Es muy triste, de verdad, muy triste que muchos creyentes, muchos seguidores de Cristo no sepan diferenciar entre un corazón que emana fuente de vida y corazón que emana muerte. Tú vienes los domingos y generalmente los domingos vienes a alabar y adorar al Señor con tu boca y tu corazón, con esos dos elementos, boca y corazón, boca y corazón, boca y corazón. Boca y corazón. ¿Y cómo están preparados a boca y corazón? ¿Cómo están preparados? ¿Cómo los usaste durante la semana? ¿Te has puesto a pensar? Porque generalmente cuando la gente sale de este lugar, se transforma completamente en otro, en otra persona, en otro hombre, en otra mujer, en otro padre, en otra madre, en otro esposo, en otra esposa. No sé qué sucede en aquellas personas que cuando salen de este lugar se transforman. Y comienzan entonces a ser usados ¿por quién? Hablando cosas que no, ofendiendo a personas, humillando a personas, lastimando a personas, lastimando tu relación con el Señor. Y estás con los amigos y te ríes y tú participas y tú mandas y tú escribes. Y llegas aquí y te transformas otra vez en alguien que no eres y que solamente tratas de imitar, pero no de seguir, no de vivir. Y eso es lastimoso a los ojos de Dios. Simplemente te vas a transformar de las tinieblas a la luz admirable. Hazlo permanente, no en tus fuerzas, para que no te frustres en las fuerzas de Cristo. Y te aseguro que tu vida va a ser otra, tu testimonio va a ser otro, va a ser más verdadero, más genuino, más creíble. Aquí hablamos generalmente bien, hablamos con mucho respeto a la mayoría. Hermano, buenos días, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Muy espirituales, está bien. Pero cuando sales de aquí, el mismo hermano al que tú le dijiste, buenos días, hermano, Dios lo bendiga, lo ves en la calle y te volteas. Y el hermano le hace, no me saludó. Afuera estás hablando de él. Y aquí le dijiste, estoy orando por usted, hermano, porque lo amo. Y ahí hablas de él, allá lo juzgas, allá lo criticas.
¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía, falsedad. No eres un instrumento de Dios. Menos sí, el Dios de D minúscula. ¿No? Es eso. Ayúdenle, hermano, por favor, ayúdenle a alguien, ayúdenle, por favor, gracias. Es importante eso. ¿De quién eres instrumento? ¿De quién quieres ser instrumento? Ese corazón, ¿a quién le pertenece? Esa boca, ¿a quién le pertenece? ¿A quién dijiste que le pertenece? Porque eres otro en momentos de oscuridad o en momentos de soledad, donde nadie te está viendo, la iglesia no te ve, el pastor no te ve, pero te está viendo Dios. ¿Qué es el más importante en tu vida? Debería darnos vergüenza cuando estemos haciendo doble vida, doble moral. Porque a quien debemos darle gloria y honra es a Dios, no al hombre. ¿De qué sirve que aquí sean bien portados y que el pastor los vea de repente bien portados cuando dentro de las áreas de soledad, en casa, en tu oficina, en tu grupo social, eres tú completamente otra persona? Eres otro joven. Y el mundo está ávido de luz. La sociedad está ávida de luz, de ejemplos, de testimonios. Necesitamos abrazar aquellos requisitos que Dios quiere ver en nosotros para demostrar que somos instrumentos escogidos y que Él nos conoce. Vamos a Proverbios. Ponle una marca a la segunda carta a Timoteo, porque vamos a estar allá. Vamos a Timoteo. Vamos a Proverbios, capítulo 3. Aquí muestra más requisitos Dios como instrumento de Él. Y todo instrumento escogido no solamente es que Dios conoce, y los conoce a través de ciertas virtudes que Él ya determinó en su palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti. ¿Qué es nunca? ¿Qué es nunca? Nunca es nunca. Nunca. ¿Está bien definido? Nunca es nunca. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad están unidas en el corazón del cristiano. Misericordia para que des de misericordia, porque Cristo tiene misericordia, eso no das cada mañana. Yo necesito que Cristo me perdone todos los días, porque también peco todos los días y no practico el pecado, pero a veces mi mirada, mis malos pensamientos, una mala actitud y ofendió a mi Padre, y yo por ello le digo: Señor, perdóname, pero con un corazón contrito y humillado, cuidando de no volver a cometer el mismo pecado, porque eso no es voluntad de Dios. Señor, perdóname porque me emborraché ayer, y pasado mañana también, y el siguiente mes también, y el siguiente año también. ¿Es voluntad de Dios? No. Un verdadero arrepentimiento es aquel que cambia mi mente y dejo de hacer el pecado que antes yo hacía. Si yo comienzo a decir perdóname y no salgo del pecado, simplemente es remordimiento. Y en el remordimiento también hay lágrimas. Y en el remordimiento también te sientes mal, pero no cambia tu vida. Y lo que tú y yo necesitamos es un cambio de 180 grados. Y aquí dice claramente entonces, dice: nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la... ¿Quién es la verdad? También es la palabra verdad. Es cierto. La iglesia es columna y baluarte de la... ¿Qué es lo que se debe de predicar en los púlpitos cristianos? La verdad, la Biblia, no hay otra cosa más importante que eso. Y dice que nunca se apartará de ti ni la misericordia ni la verdad. Átalas a tu cuello, átalas a tu corazón, hazlas parte de tu vida.
la misericordia y la verdad. Escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia y la verdad. Versículo 4. ¿Para qué? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué necesitamos? Buena opinión ante los ojos de Dios y ante los hombres. Mi relación vertical es mucho más importante para que se den mis relaciones horizontales. Si mi relación vertical está mal, mis relaciones horizontales están peor. ¿Entendimos? Necesitamos tatuar en nuestro corazón la misericordia y la verdad. Quiero hallar gracia en el Señor. Delante del Señor quiero hallar gracia. Y también delante de los hombres. Son requisitos para ser instrumentos escogidos de Dios que Él conoce. Y si tú eres un instrumento escogido, seguramente tienes mucha misericordia. Y si eres un instrumento escogido de Él, tienes mucha verdad en tu vida. Eres un hombre y una mujer de verdad y hablas la verdad. Y Cristo es la verdad que mora en tu vida. Vamos otra vez a la segunda carta a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál fundamento? ¿Quién es el fundamento? Díganlo fuertemente. La iglesia. La iglesia. En este texto es la iglesia. Baluarte. Baluarte. Columna de baluarte de la verdad. La iglesia. Del Dios viviente. Lo leímos. ¿Por qué digo que la iglesia? Leamos el siguiente versículo. Versículo 20. Dice, pero en una casa grande. ¿Quién es esa casa grande? La iglesia. ¿Quién es ese fundamento firme? La iglesia. En este pasaje, en este contexto. Y dice aquí, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿en qué grupo te encuentras? Sé honesto hoy con tu corazón, sé honesto con Dios. Él ya sabe qué tipo de instrumento eres tú, y Dios lo sabe, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. El problema aquí es si yo estoy de acuerdo con la opinión que Dios tiene de mí. Muchas veces tengo que decirles a la Grey, si algo te debe de quitar el sueño, es qué opinión tiene Dios de ti. No busques qué opinión tiene la gente de ti, no importa. Porque hemos aprendido que aunque estemos haciendo las cosas bien, siempre el diablo se va a meter y te va a inventar cosas que ni siquiera hiciste o dijiste, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Pero Dios es un Dios fiel y Él sabe exactamente quién eres. ¿Quién eres? Tal vez les voy a poner un paréntesis. No es una película cristiana. No siempre veo películas cristianas, pero que tengan un mensaje. Pero hay un mensaje que me tocó mi corazón y marcó mi corazón. Tan marcó que ese pasaje, esas palabras me hicieron llorar. Porque les voy a decir cuál fue la película. El Rey León. Y hay una escena, todo lo demás está, digo, la verdad no es para honrarse ni glorificarse, pero esa escena específicamente, cuando pierde la identidad el leoncito, el hijo de Simba, del león grande, no estoy dando clases de películas de Walt Disney, pero quiero que nos concentremos en esta escena. Él fue engañado y le robaron su identidad, como mucha gente es engañada y le roban su identidad, y esa gente se hace como la demás gente.
y se acomoda porque no le gustan los retos y desafíos. Y ese personaje se dejó engañar y perdió su identidad. Y hubo alguien que le dijo: ¿quién eres? No se te olvide quién eres. Y a mí la verdad tocó mi corazón, porque hasta ahí él no entendía a qué se refería esa pregunta: ¿quién eres? Cuando va y se asoma hacia el espejo, es un espejo el agua, ¿quién eres? Y voltea a ver el espejo y se asoma el Padre. Dice: no se te olvide de quién eres. Eres el hijo de un rey. Por eso hoy ese pasaje me marcó mi vida, porque soy un hijo de un rey, del único rey y verdadero, al que tú y yo hoy seguimos y queremos ser, y queremos proclamar, y queremos establecer, y que nunca nos cansaremos justamente de hablar de Él. Nunca te canses de decir quién eres y a quién le perteneces. Amén. Eso es justamente lo que se tiene que hacer: proclamar justamente a Cristo, el Redentor, el que dio su vida, dio su sangre para darte salvación eterna. Nunca se te olvide quién eres. Hasta ahí mi comentario de la película. Seguimos con la palabra, que es lo más importante. ¿De qué grupo eres? ¿De los que son oro y plata? ¿O los que son madera, heno, hojarasca? ¿Eres para uso honroso o eres para uso vil? ¿Saben cuál es nuestro compromiso hoy como cristianos que somos? Enseñar que la gente le dé honor a Dios. Enseñar que la gente le dé honor a Cristo en función de lo que tú hoy profesas. Ese es tu trabajo. Dale honor a Cristo, dale honor a Dios, dale honor a su palabra. Ese es nuestro trabajo como cristianos, no cristianos falsos, que por un lado están convertidos en dos partes. Se ponen así y dicen: yo soy cristiano, soy así, soy del diablo. Eso no sirven, eso no sirven. Tienes que ser íntegro y tu fe tiene que procesar justamente lo que tú dices que eres. ¿Quién eres? El Hijo de Dios, el Dios viviente, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fuimos salvos? Piénsalo, ¿para qué fuimos salvos? Si solamente fuera para salvarnos y estar con Dios, ya nos hubiera llevado. Si ese hubiera el propósito, todos los que realmente son salvos verdaderos, ya estuviéramos allá. ¿Por qué te salvó? ¿Por qué te salvó? ¿Para extender el reino? ¿Para que mucha gente que hoy está perdida se salve? ¿Para que mucha gente que hoy no conoce a Cristo lo conozca a través de ti? Y tú le enseñes, y tú le digas: ¿para eso te salvó? Y eso implica compromiso, implica obediencia, implica fidelidad, amados. Eso es lo que implica. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esta metáfora para referirse justamente a una iglesia visible, y la está comparando con una casa grande, donde hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Esos verdaderos instrumentos de Dios, fíjense, buscan agradar a Dios, buscan agradar a Cristo. Buscan cuidar lo que hacen. Buscan cuidar lo que hacen. Cuidan su forma de hablar. Y siempre están preparándose día tras día para ser mejores instrumentos en sus manos. Son instrumentos que saben guardar su corazón. Y saben qué debe de meterse en ese corazón. Cosas que edifiquen, cosas que alaben, cosas que glorifiquen.
Ese corazón tiene que estar lleno de luz, tiene que estar lleno de verdad, tiene que estar lleno de la palabra. Y de la abundancia del corazón, y de la abundancia del corazón. Entonces, tú conoces a un cristiano por la forma de hablar. Algún día me tocó estar alguien atrás de alguien, en una fila, que decía ser cristiano, iba acompañado con amigos, y se decía ser cristiano. Y le toqué así la espaldita, y le digo, hola. Me da vergüenza. Es vergonzoso. Cuando menos tú te das cuenta, hay mucha gente que te está observando. ¿Y sabes por qué? Porque tú has dicho que eres cristiano. Curiosamente es le voy a llamar así si me lo permiten, la religión más atacada en el mundo, a los cristianos, porque se refiere a Cristo. Yo jamás he escuchado en las noticias, no he visto otro tipo de fe diferente, que hagan tanto alarma. Pero cuando dice un pastor abusó de una oveja, eso es noticia, porque está lastimando el reino, está dejando en mal a Cristo. Es que un cristiano se encontró mucho dinero ilícito en su casa. Eso es alarma, esto es noticia, porque mucha gente tiene la idea que el cristiano refleja a Cristo. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Un cristiano sabe guardar sus pensamientos. Hay pensamientos que no vas a tener control de ellos. Acuérdate que los malos pensamientos vienen de afuera o vienen de adentro, o vienen de Satanás o vienen de tu concupiscencia. Pero la palabra es clara. La palabra es clara. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Acompáñame, segunda de Corintios 10, 5. Dice, voy a leer desde el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú tienes que aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. No dice algunos pensamientos. Todo pensamiento tienes que llevarlo a la obediencia a Cristo. Un mal pensamiento trae 20 más. Acuérdate de eso. Un mal pensamiento trae 20 más. Y estás pensando en tus malos pensamientos, vas a terminar haciendo las cosas que no quieres hacer. Joven que me acompañas hoy. Y también adultos. Cuando tú llegas a pecar es porque tienes mucho tiempo de ocio. La gente que tiene tiempo de ocio, el diablo viene y comienza a embotar el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si tienes tiempo, úsalo debidamente, redime el tiempo. Joven y adulto que me escuchas, seas mayor o no mayor, adulto que me escuchas, joven que me escuchas, aprende a redimir tu tiempo, disciplina tu tiempo, vive bajo una agenda. ¿Qué tiempo hoy vas a estar con el Señor? ¿Qué tiempo vas a estar estudiando? ¿Qué tiempo vas a salir? ¿Qué tiempo vas a hacer deporte? Redime el tiempo, administralo. No permitas que tus malos pensamientos te lleven justamente a hacer cosas incorrectas. Lo puse como ejemplo ayer. David, ¿cómo es que llegó al lecho con Betsabé? ¿Cómo es que llegó? Primeramente, ¿dónde debía estar David? En la guerra, instrucción divina. Como rey tenía que estar apoyando a su ejército. Con papá tienes que apoyar a tu familia.
Como mamá, como cabeza de la casa, tienes que estar apoyando a tu familia, tienes que estar ahí orando y testificando. David no quiso, se dio permiso. ¿Y saben por qué? Porque tenía programas de Netflix pendientes por ver, así como tú comprenderás. Y se la pasó viendo todo ese día, tarde, noche, se durmió tan tarde que se despertó el angelito hasta las 12 del día. Yo pregunto, ¿qué vio el diablo en David que estaba haciendo? Porque el diablo no conoce tu pensamiento, no puede entrar, pero te conoce a ti. Y en función de tus actos, en función de tus palabras, él sabe exactamente qué es lo que estás batallando. Y cuando él se levanta en la terraza, se acercó a la terraza y ¿qué vio? Lo que no tenía que ver, lo que estuvo alimentando durante toda la noche. El diablo no se equivoca. El diablo sabe exactamente qué ponerte para que tú caigas. Unos dirán, es que se pasa Betsabé, ¿por qué no se puso una cortina? Y no, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que David no tenía que estar en este lugar, tenía que estar apoyando el ejército. Tenía que estar en oración, de rodillas, clamando al Señor, leyendo la palabra. Es lo que tenía que haber hecho. Bajó de nivel, bajó de orar, no estuvo en comunión con el Señor y obviamente se le acercó la tentación. ¿Y qué hizo? Pues bueno, soy el rey de chocolate con nariz de cacahuate. No. Y la mandó traer. Y ya ustedes saben todo el desenlace. ¿Cuántos pecados traen consecuencias terribles en tu vida? Ten mucho cuidado con los pecados. Porque Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado siguen vigentes. Eso apréndelo. Y no tiene nada que ver con el perdón de Dios. Tiene que ver con las consecuencias del pecado. Los instrumentos de uso viles son vasos propensos a estar sucios, propensos a estar en contaminación continua. Son muy fáciles de contaminar, se dejan contaminar. Están en lugares que no deben de estar, con las personas que no deben de estar, viendo cosas que no deben de ver y escuchando cosas que no deben de oír. Son fáciles de ensuciar, son fáciles de contaminar. Con facilidad se dejan corromper, porque no hay principios, no hay una fe firme. Y cuando una fe no está firme, tambalea en cualquier tentación. O eres o no eres, o es un sí o es un no. Si alguien te ofrece algo, si alguien te invita a hacer algo, y tú bien sabes que no es bien para ti, ¿cuál tendría que ser tu respuesta rotunda? Bueno, pues déjame lo pienso, lo voy a orar. Lo voy a orar. Te sientes bien espiritual. Lo voy a orar, ¿no? Te está diciendo que si quiere tener sexo contigo, ¿lo vas a orar? ¿Cómo lo vas a orar? Me está invitando un cigarrito, déjalo oro. Es que hay una fiesta y pues se va a poner bien porque pues va a ir Richie. ¿Quién es Richie? Ay, ¿para qué le digo? Ya sé. Pues si vas, ese Richie va a hacer lo que quiere de ti. Hay muchas cosas que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y termina justamente lastimando ese corazón que estaba guardado para Dios. Esa doncella estaba guardada para Dios. Ese príncipe de Dios estaba guardado para Dios, para los tiempos de Dios. Entonces viniera ese regalo, ese hermoso regalo, que es el matrimonio. ¿Que no hay matrimonios acá? Aprendamos, hermanos. Aquí estos instrumentos viles son propensos a la suciedad, se dejan corromper con facilidad, no tienen el menor deseo de vivir en santidad ni de obedecer la palabra, pero vienen y escuchan, pero tienen una Biblia a la cual no obedecen. ¿De qué grupo eres? Son instrumentos extraviados de la verdad. Y lo peor, que extravían a otros. Eso es lo peor que puede pasar en un instrumento que se dice cristiano y está extraviado y extravía a otros más. Ha entendido mal el mundo al revés.
un mundo al revés. Regresamos nuevamente, versículo 21, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Con eso termino. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, de todo lo que Dios ya habló, adicional, acompáñame al versículo 16 para poder entrar en el contexto del versículo. 2:16, segunda carta a Timoteo 2:16. Dice, mas evita profanas y vanas ¿qué? Palabrerías, porque conducirán más y más a la... A eso es lo que se refiere justamente Pablo, a que te limpies de esas cosas. Versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. A eso se refería Pablo. Pero ya en contexto de la predicación, de que tienes que alejarte. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué tienes que limpiarte? De todo lo que Dios habló respecto a los vasos o a los instrumentos viles. Y reafirmar las virtudes que Dios está demandando como todo instrumento escogido de Él. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento primeramente para honra. Debe ser un instrumento honorable, que sepa darle el honor a Cristo en todo tiempo a través de la obediencia de la palabra. Instrumentos de honra. Instrumentos santificados. Significa vivir vidas separadas para Cristo. Un instrumento escogido de parte de Dios. Es un instrumento separado para Dios. Un instrumento santo. En toda vuestra manera de vivir. A veces, ¿qué se necesita para que podamos sacar lo mejor de nuestra vida? Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Y saben qué significa para sacar lo mejor de nuestra vida? Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Cómo es que limpia Dios tu vida como cristiano? ¿Cómo se limpia el oro? ¿Cómo se limpia la plata? A través de fuego. A través de fuego. Dios permite pruebas, Dios permite ciertas crisis, Dios permite situaciones difíciles en tu vida para limpiarte, para hacerte más limpio, más puro, para hacerte una mejor piedra preciosa. ¿Quién quiere ser santificado? La pregunta es, ¿aunque te pase por fuego? ¿Aunque te pase por fuego? Ahí contestan amén. Muchas veces no queremos pasar por fuego. Nos cuesta pasar por fuego. Yo no quiero pasar por fuego. Yo no quiero ser lastimado. Yo no quiero que Dios me discipline, que Dios me pruebe. Entonces no puede ser instrumento útil para Él. ¿Quién quiere ser instrumento útil en las manos de Cristo? ¿Quién quiere? Amén. ¿Sí? Tienes que pasar por fuego. Tenemos que pasar por fuego. Es como nos limpia, nos perfecciona, nos santifica. Y todos queremos entonces serle útiles en las manos de Cristo. En tu casa, en tu escuela, en tu colonia, en tu trabajo. Regresamos nuevamente a Timoteo,
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil. Útil. ¿Qué significa un instrumento útil? Que cumple su propósito por el cual ha sido escogido. De repente me encuentro en algunos restaurantes unas como jarritas pequeñitas donde tiene agua caliente. Y tú le viertes y todo el agua se escurre para acá. ¿Qué significa? Que el diseñador lo hizo mal, el ingeniero de empaque lo hizo mal. Hay que matarlo otra vez a la universidad, porque no está cumpliendo su propósito de esa jarrita. La mitad se cayó en la mesa. Si tú eres un instrumento útil, tienes que ser útil. Cumple el propósito por el cual eres un instrumento en las manos del Señor. Cumple con eso. Si no estás cumpliendo, no puedes ser entonces un instrumento útil. Eres inútil. Y todos hoy venimos de una inutilidad y hoy queremos ser útiles. Amén. Termino. Y dispuesto para toda buena obra. ¿Quién tiene disposición? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama actitud. Alguien me dijo en la empresa: a ver, lo que no sepas, la empresa te enseña, te paga el curso. Lo que te falta, te lo compra la empresa. Pero la actitud viene de ti. Eso es algo tuyo. Fue para mí una gran enseñanza eso. Y para los jóvenes que están o ya trabajando o piensan ya terminar su escuela y van a trabajar, sé proactivo, no seas reactivo. A mí me da flojera la gente reactiva. Esa gente no se necesita en la empresa, porque solamente va a hacer cosas cuando el bebé ya se murió, el niño ya se murió en el pozo. Entonces ahora sí tapan el pozo. ¿Y por qué no viste antes el pozo? Sé proactivo, no reactivo. Adelántate las cosas. Lleva reportes antes que te los pida tu jefe. Da buenas gráficas que se puedan leer bien y que muestre cómo está la situación financiera de la empresa, de tu departamento, de tu negocio. Eso le interesa a la empresa. Y si lo bajas a nivel espiritual, adelántate. Señor, úsame, ya estoy preparado. A mucha gente está siendo preparada aquí en la iglesia y me da a veces tristeza. No sirven y tienen tiempo siendo discipulados y siguen exactamente módulo 1. Espérate, estás haciendo perder más las cosas de Dios cuando otra gente tiene mayor necesidad que tú y estás tú siendo discipulado. Aprovechalo, pero para que realmente puedas ser de utilidad a las cosas de Dios y que estés siempre dispuesto a hacer buenas obras. ¿Para qué? ¿Para qué? Mateo 5:19. ¿Me lo puedes anotar acá, ingeniero de sonido? Mateo 5:19. 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso tenemos que ser instrumentos útiles, santificados, de honra, para que Dios se pueda glorificar a través de lo que tú hoy estás haciendo. En tu casa, en tu escuela, en tu empresa o la empresa de otro. Aquí en tu iglesia. Estamos ávidos aquí en la iglesia de matrimonios, de jóvenes, de varones, de mujeres, que sean ejemplo para otros más. Y espero que realmente muchos trabajen en eso. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Que esta iglesia Agua de Vida está ávida, necesitada de varones, mujeres, matrimonios, jóvenes, adultos mayores, que sepan ser ejemplo para otros. Ese es nuestro trabajo para que Dios se glorifique a través de lo que estamos haciendo. ¿Querías tarea? Ahí está. ¿Quieres trabajar? Ahí está.
A mí no me preocupa que la gente me diga, pastor, es que yo cuando salga de la escuela, ya salieron como 20,000 después de yo. ¿Y a ti qué tiempo te preocupa eso? Si eres un hijo de Dios, Dios tiene el lugar puesto para ti. Ay, pastor, es que ya se me va a pasar el tren. Aunque se te pase el avión, no pasa nada. Dios ya tiene la persona para ti. Es que algún día me dijeron que cuando no hay jóvenes en una iglesia, hay que buscarlos en otro. ¿Y dónde está esto? ¿En qué parte de la palabra dice eso? Solamente debemos ser fieles a Dios. Y Dios hará. Dios hará. Amén. No necesitas que alguien te esté dando malos consejos. No necesitas que alguien te esté interrumpiendo tu caminar con Cristo. No necesitas que alguien te diga, ¿para qué vas todos los domingos? ¿Por qué tienes que leer la Biblia todos los días? No necesitas a ese tipo de personas cerca de ti. Yo, si fuera tú, las borrara de mi grupo. No me interesa. Yo necesito personas que me desafíen. Personas que me desafíen, que me reten a ser mejor cristiano, a ser mejor hijo. De esa gente necesito. Porque el mundo se encarga de acercar, el Satanás se encarga de mandar mucha gente. Algo hay que compartir la palabra. Pero yo necesito, de verdad, corazones que amen a Cristo. Los necesito todos los días. Y aquí hay varios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Si tienes algo que decirle a Dios ahí donde tú estás, díselo. Tal vez te has esforzado por ser ese instrumento útil en las manos de Cristo y te ha sido difícil. No has podido. Te ha ganado la pereza, te ha ganado la flojera. Tal vez está tu fe muy débil. Tal vez las personas con las que tú estás te han enfriado y tú quieres esforzarte por ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Yo te digo este día, no te canses de clamarle a Dios y Él te va a responder. Si es el momento que tú le pidas a Dios perdón, porque tiene tiempo buscándote y tú te has rehusado a ello, pídele perdón y deja de luchar contra Dios. Nunca le vas a ganar. Y lo peor, que se te puede ir la vida luchando en nada, echando tu vida en un saco roto. Y cuando seas viejo, la factura vas a tener que pagarla y te va a salir muy caro la factura porque el tiempo no regresa. Lo que puedas hacer hoy, hazlo bien. No esperes a tener, no esperes a hacer más. Lo que tienes, ofrécelo de corazón al Señor. Esto es lo que puedo darte, mi vida, Señor. Mi mente, mis ojos, mis manos, úsalos. Enséñame, Señor. Y Dios hará. Dios hará. Padre bendito, te doy tantas gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder a través de Cristo en mi vida. Gracias porque tu palabra me llena. Tu palabra es plena para mi vida. Lumbrera es a mi vida. Lámpara es a mi caminar, Señor, tu palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. ¿Cómo es que habrá matrimonios fortalecidos? Obedeciendo tu palabra, Señor. ¿Cómo habrá grandes directores de empresas? Obedeciendo tu palabra. ¿Cómo habrá grandes líderes en una iglesia, en una empresa, en una escuela? Guardando tu palabra y llevándolo por obra. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice este momento de reflexión, de meditar. Y nuevamente, como empezamos el servicio, perdóname si has encontrado en mí ingratitud. Perdóname si mi corazón hoy te dice que has sido ingrato, si has sido necio, si has sido hipócrita. Perdóname, Señor. Enséñame a ser un instrumento útil, santificado, que aprenda a darte el honor que tú mereces, que tú demandas. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios sea pleno a través de Cristo en tu vida.